empezar con una super capacitación que obviamente tiene un nombre muy interesante que se llama dice, es hora de levantarse. ¿Qué significa eso? Que tenemos que ya empezar a poner acción, a hacer que este 2024 sea el mejor de nuestras vidas. Así que chicos, gracias por estar aquí, felicitarles a todos los que están puntuales, porque esta reunión de jueves de embajadores la tenemos una vez al mes, así que esta sí empieza siempre puntuales, así que estemos muy atentos y pasemos la voz a todos nuestros líderes, nuestros equipos, para que puedan estar conectándose. Bienvenidos a todos a esta capacitación que es en español, porque también tenemos en inglés, en chino, creo que también en ruso, en otros horarios. Es mañana, el sábado, creo que es en inglés, también en japonés el sábado, hoy es en inglés y en español, en Rusia también. Así que chicos, bueno, gracias Dan, gracias Joe, porque siempre están pendientes de nosotros, de estar apoyándonos en este crecimiento, en este que estamos actualmente empezando este 2024 y sin duda alguna, con todos sus consejos, con toda su experiencia, nos van a permitir a nosotros poder continuar y poder mejorar cada día. Gracias Dan, gracias Joe, felicitarles una vez más por todo su crecimiento, por todas sus enseñanzas, por todos sus logros que han llegado hasta ahora. Ustedes ya 2 veces, 3 veces al máximo rango de la compañía, sin duda alguna. Son un ejemplo a seguir y bueno, ahí estamos trabajando todos. Sé que con sus consejos que nos van a dar el día de hoy, nos van a ayudar a que podamos ir al siguiente nivel. Así que gracias por estar aquí y así que vamos a recibirlos a todos con ese fuerte 5-5, ¿no? Y que no es nuestro aplauso virtual, chicos. Bienvenidos a todos los que están aquí y un fuerte aplauso virtual a nuestros queridos Joe y Dan. Gracias, Lizzy, por estar aquí también, nuestra traductora. Muchas gracias, Jose. Muchas gracias. You know, Lizzie, Jose is ready to go down that cruise with that shirt. Yeah, he is. José menciona yo que ya estás listo para el crucero con la camisa que traes. Obvio, ya estoy a punto de abordar. Go ahead, Daniel. Turn on your camera. Gotcha. Hi, Lizzie. And can you hear me okay Hi. and see me okay? Yeah, I can. Great. Well, Jose, thank you for the very kind introduction. José, muchas gracias por esa tan amable introducción. And for all of you, it's as you know, it's always a very, very special time when I get to speak with you. It's not every day, it's not every week, and it's not every month that I get to share my thoughts and connect with you as a team and as a group. Y quería compartir con ustedes que para mí siempre es un honor estar aquí, acompañarlos. Es un tiempo que disfruto mucho. No lo hacemos cada semana, ni incluso cada mes. Entonces es muy especial estar aquí. And it's very rare when you get myself and Joe Garcia on the same call. Y es aún más raro cuando podemos estar Joe García y yo en la misma llamada. And this is special because you're special. Y es especial porque ustedes son especiales. And it really is a special time to be a part of NHT and what we're doing. Y creo que es un tiempo especial para ser parte de NHT, de lo que estamos haciendo. So I just want to make sure, can you see me? Because it just came up, it said to start my video. Can you see me okay? It just came up on here. Yes. Okay. Yeah, there was a pop-up that said my video needed to be started. Okay, so with that, gang, we have got a lot of very, very special things that are happening and going on in the NHT world. Y una vez eso de lado, quiero decirles que tenemos muchas cosas muy especiales ocurriendo en el mundo de NHT. There are some very magical things that are happening behind the scenes with NHT. Hay muchas cosas sucediendo detrás de cámaras en NHT. We have 2 programs that we're working on that deal with very cutting edge technology that we'll be introducing a little bit later on in 2024. Tenemos 2 programas que estamos desarrollando que son innovadores, que están a la vanguardia, que ya los lanzaremos más adelantado el año. That are absolute game changers as tools to our business and what you can do to advance your business. Y créanme cuando les digo que esto les va a cambiar la vida en términos del negocio,
esta herramienta va a cambiar completamente cómo lo hacemos y los beneficios que tendremos. I've been going back and forth with the company over the last several months on this, and it is very, very, very exciting. Y hemos estado trabajando de manera conjunta con la compañía ya por los últimos meses y déjenme decirles que es muy emocionante. What also is very, very exciting is the opening of other countries and other markets. Otra cosa que también es muy emocionante es la apertura de otros países, otros mercados. Just know that all of this will happen. Solo sepan que todo esto va a suceder. But what's the most important thing to focus on? Pero ¿qué es lo más importante en lo que nos tenemos que enfocar? What you as a leader, what you as a distributor have control of right now. Son aquellas cosas que tú como líder o distribuidor puedes controlar ahora. It just makes sense. Y eso tiene todo el sentido del mundo. Know all of these great things are coming. Sepan que todas estas cosas están viniendo, van a pasar. Because they will come, they will happen. Porque así tiene que ser, va a suceder. The most important thing is you don't wait for that to happen. You make it happen today with what you have control of. Lo que tiene que ser aquí importante es que no esperen a tomar acción hasta que eso suceda, sino que empiecen a trabajar ya con lo que tienen. What Garcia and I had control of 23 years ago when we got started off in this business was just a couple of things. Las cosas que García y yo podíamos controlar hace 23 años cuando iniciamos, de verdad que eran muy pocas. Even though Joe and I had a big vision and a big dream that would we be in multiple markets, all kinds of websites, all kinds of products, all kinds of tools, all kinds of incentives, all kinds of promotions. We had that big dream that would come 23 years ago when we had absolutely nothing. We had the dream that would come, and it did. Justo aunque teníamos nada más grandes sueños, grandes visiones, esperanzas de llegar a todos los mercados, tener grandes sitios web, muchos productos, llegar a ser una empresa global, todo eso lo queríamos y sucedió. But why Joe and I became global ambassadors is because we didn't wait for those things to happen. We took control of what we had control of, and we marketed that stuff that day then. And that was sharing the product, sharing the business with new people. That's what we focused on. Pero la razón por la cual Joe García y yo somos embajadores el día de hoy es porque nos enfocamos en las cosas que sí teníamos control sobre, como promover el producto, promover el negocio, estar invitando a nueva gente. En eso nos enfocamos. So I am going to ask my good friend, my partner, what would he do if he was getting started off in the business today? Brand new distributor. He's getting started. He's brand new in the business. And he had to get to the first rank in the next 90 days. What would Joe do? Joe, over to you, my friend. Y me gustaría hacer una pregunta a mi compañero y amigo. ¿Qué harías tú si estás iniciando hoy en el negocio, eres completamente nuevo, pero tienes que llegar a rango 1 en los próximos 90 días? ¿Qué harías? Excelente, Dano. Excelente. Great question. Gracias. Gracias, Dan. Es una excelente pregunta. So, guys, this is the step-by-step approach that I do with every distributor. I would do if I just got started. Y este es el acercamiento paso a paso que yo tengo, que tenía en ese entonces, para acercarme a las personas, invitarlas y que iniciaran el negocio. So Dan and I were talking about this just before we got on here. There is a big difference in our business from driving the business to doing the business. Y justo Dani y yo platicábamos de esto antes de la llamada, y es que hay una gran diferencia entre manejar o guiar el negocio y hacer el negocio. You know, 99% of people globally in this industry, they just do the business. Y es que el 99% de las personas que pertenecen a esa industria solo hacen el negocio. So they're contacting people once in a while about the product and business. They're working with their team members. You know, they're doing some personal development. Y es que hay personas que pues contactan a gente nueva de vez en cuando, se reúnen con su equipo,
trabajan de vez en cuando también en su desarrollo personal, But driving the business means that you're all in. pero guiar, manejar el negocio quiere decir que tú estás al 100% adentro. So you're all in your personal development. So if you're doing a half an hour every other day, do an hour a day every day. Y es que también es estar al 100% en tu crecimiento personal. Si tú le dedicas a eso media hora de vez en cuando, no, hazlo 1 hora todos los días. So when I got started, I knew I needed to be a different person to get to the first rank, second rank, third rank. I needed to develop my skill sets. I needed to work on that part of myself. Cuando yo inicié, yo sabía que tenía que ser una persona nueva para llegar al primer rango, al segundo, al tercero, seguir avanzando. Tenía que trabajar en mis habilidades y ser una persona diferente. This is what a person that is all in. That's what the difference between a professional athlete and someone that's just getting started as an amateur athlete. Y esa es la diferencia o lo que nos hace estar al 100% adentro, que le dedicamos el tiempo. Eso nos hace diferentes a una persona principiante o un amateur que solo lo ve como un pasatiempo. Second thing, as a person that got started 30 years in this industry, I made up my mind. I made a commitment that I would attend everything. Y lo segundo es que hace 30 años, cuando yo inicié en esta industria, me comprometí a mí mismo de que iba a hacer todo lo que se requiriera. I would attend all events, all meetings, all conference calls. I was there, even though I'm listened to it and watched it 1,000 times. I was there inviting people to those meetings and events and conference calls. I showed up every single time. Y es que iba a asistir a todos los eventos, reuniones, conferencias, presentaciones, iba a escuchar toda la información que me dieran, iba a hacer todo y iba a invitar a la gente a que lo hiciera. There's probably some people right now across Latin America that say, well, we've seen Dan and Joel several times. We know their message. We can go and listen to the recording afterwards. And some of these may be leaders, but what happens is your people will have the same philosophy. That's the difference between doing the business and driving the business. Driving the business, you're there all the time. You show up all the time. You're working the business all the time. Your for sales, your open sign in your business is open all the time. Driving the business will get you results. Doing the business will get you slower results. Y es que pensemos por un segundo que hay gente en Latinoamérica, parte de nuestro equipo, que dice, no, pues yo veo a Joe y a Dan todos los días, lo puedo escuchar después, grabo sus entrenamientos y los veo después. El problema con esto es que todas las personas de su equipo van a tener la misma mentalidad. La diferencia entre alguien que guía, que maneja el negocio, es que está entregado al 100%, y alguien que lo hace solo porque sí, pues está a la mitad. And the Estar next al 100 en el negocio te va a dar buenos resultados, hacerlo te va a dar resultados lentos. Lizzie, you're incredible. Fantastic. Incredible. Thank you. Excelente. So next step is I know I need to do 7,500 in business to get to rank 1. Y yo sé que tengo que hacer dentro de mi negocio 7,500 puntos para llegar al rango 1. Okay, so in 30 days, I would probably set a goal to do 3 new people a day that I'm going to talk to about the product and the business. Así que probablemente me fije el objetivo de que por los próximos 30 días voy a compartir el negocio con 3 personas nuevas. So at the end of the month, I know that I have 90 people that I have in my pipeline. Así que al final del mes, yo sé que hay 90 personas que tengo en mi lista, en mi base de datos. And I know that I can get at least 10 of them to say yes. Y yo sé que al menos 10 de esas me van a decir que sí. And then out of those 10, I know I can probably find 2 people that are really serious. Y yo sé que de esas 10 puedo encontrar a 2 que realmente están comprometidos y serios. So I'm going to give you a script right now that will work 99% of the time to get people to look at the business and the product. Y yo te voy a dar un guión que va a funcionar el 99% de las veces que lo ocupes y que hará que la gente quiera ver la información del producto y el negocio. Hola, Tio. Hola, Teo.
Tio, how important is health to you and your family? Teo, ¿qué tan importante es para ti tu salud y tu familia? Hello, Tio, how important is your health to you and your family? Hola, Teo, ¿qué tan importante es para ti tu salud y tu familia? And Tio will come back more than likely and say, yes, health is very important. Y probablemente te me va a responder, me va a decir, pues sí, la salud es muy importante. Then then I'll come back to Tio and say, I'm really happy that you have the same values as mine. Después voy a contestarle a Teo y le voy a decir, estoy muy feliz que tú tengas los mismos valores que yo, Without health, we have nothing. porque sin salud no tenemos nada. And with our family, it's so important that they stay healthy. Without health, we have nothing. Y también es importante que nuestra familia se mantenga saludable, porque te digo, sin salud no tenemos nada. And then I say, I don't know if this is for you, Y le diría, ¿sabes qué? No sé si esto es para ti. I came across a brand new technology of stem cells that is changing the health of people all over the world. And it's here in Peru and Mexico. Pero he encontrado información, muy buena información, de un producto de salud que está ayudando a mucha gente en Perú y que está aquí también en México. And it's backed by science. Y está respaldada por la ciencia. Okay, so now what has happened is just to walk you through this, I have confirmed that they're really interested in health. I'm teasing them with what's happening globally. Y les voy a explicar qué sucede. Yo ya me enteré, ya supe que para él la salud es importante, pero también lo estoy emocionando un poco y lo estoy dando curiosidad de las cosas que están sucediendo en el mundo. And then I'm telling him that maybe it's not for him. So he now knows that I'm not trying to sell him hard. Now his mind's going to be much more open, like a parachute. Y lo que sucede es que yo al decirle, no sé si esto es para ti, pues él está detectando que yo no quiero venderle, así que estamos desactivando el filtro de las ventas. And you know, Tio, because of this innovative stem cell research product that's changing the lives globally, thousands of people all over the world are making some serious money with this product also. Y yo le diría, ¿sabes, Teo? También esta tecnología acerca de las células está ayudando a mucha gente alrededor del mundo a generar mucho dinero. Would you be open to getting some more information? ¿Estarías abierto a recibir más información? And because he's already told me yes, he's going to say, yes, I'd be interested. Y dado que ya me dijo una vez que sí, lo más probable es que me diga, sí, estoy interesado. So that is so easy to do. You can do that all day long, and you can certainly find 3 people that will say yes to this. Y de verdad que esto es algo muy sencillo de hacer, que sí, les garantizo que pueden encontrar 2 o 3 personas que les van a decir que sí, que están interesados. I've also, in the script, I've also exposed the business to them. So what will happen when I send them information on STEM Renew, I'll ask them, would you like to know more about the business side too? Y dado que yo también les expuse parte del negocio dentro de este guión, al mandarles información del STEM Renew, yo les voy a preguntar si también quieren información de la parte del negocio. You set a time, you set a time where you're going to follow up with them 24 hours later. And this is when you introduce them to someone, your sponsor, one of your upline leaders. Después acuerdan una hora al día siguiente para darle el seguimiento y es aquí donde entra tu sponsor o tu upline. So that's the difference between doing the business and driving the business. Ahí está la diferencia entre hacer el negocio y manejar el negocio. So I will confirm. So are we confirmed tomorrow, Tio, at 12:30? Así que voy a,
voy a confirmar otra vez con Teo para mañana a las 12:30 y él me va a decir que sí. And then in the morning, I'm going to text him, or he may make a quick phone call and say, Teo, we're still on for 12:30. That's correct? En la mañana, antes de nuestra junta, le voy a escribir o le hago una pequeña llamada y le voy a decir, Teo, seguimos listos para las 12:30, So ¿cierto? a little quick tip. The difference between, again, another difference between driving the business and doing the business. I'm consistently double checking my appointments twice. Even if they say yes the first time, I know how human beings think. And they're full of distractions and they spend too much time on their phone scrolling Facebook and TikTok. I'm always going to book and confirm a second time. So that's what driving the business looks like. Y otro tip que les puedo dar que hace la diferencia es que, por ejemplo, yo siempre confirmo y reconfirmo mis citas. Aunque ya me han dicho que sí la primera vez, hay muchos factores que pueden jugar un papel en contra, muchos distractores. Entonces, para mí también es importante estar seguro de que la cita se va a llevar a cabo. Ese también es una diferencia entre hacer el negocio y manejar el negocio. And the last thing, and I've shared this tip before, every phone call I make, every person that I get on Zoom or WhatsApp, I'm always predicting my future. And I'm always saying, thank you, God, for this incredible presentation. The right person, the right time is going to join with me here today. I'm attracting leaders all day long into my business, putting that energy and predicting your future every time you're about to do something. Y por último, y algo que yo estoy seguro que ya les he compartido muchas veces, es que me pongo a predecir mi futuro antes de esa llamada. Voy a decir, gracias Dios por esta presentación tan increíble, porque solo estoy atrayendo a gente, a grandes líderes, a personas de calidad a mi negocio. Me la pasé muy bien con esta persona, todo salió muy bien. Muchas gracias. June 23rd, 1993, I went to a meeting. I was invited to a meeting. I was sitting in the back of the room. I brought my brother with me, and Mr. Catto was one of the trainers that day. Así que en junio 23 del 93, yo estaba me invitaron a una reunión, yo estaba con mi hermano y Catto era uno de los expositores. And I immediately connected with Dan's spirit. You know why? Because I was hungry for success. I was hungry to change and become successful. I was hungry because of the love of my dream. I was hungry for an incredible future for my family. Y yo conecté de manera inmediata y les voy a decir por qué. Porque yo tenía esa hambre de éxito, esa hambre por cumplir mis sueños, esa hambre de tener una mejor vida, pero no solo para mí, sino también para mi familia. And I heard Dan Catto's story and I heard his hunger. He was hungry for success and he had achieved a lot of success up until then. And I immediately connected with him and I told myself, I'm going to work with this guy. I'm going to get mentored by this guy. I'm going to follow exactly what he does. Y después escuché la historia de Dan y detecté esa hambre, porque él tenía hambre de éxito. Y en ese momento me dije, yo voy a trabajar con él. Yo voy a hacer que él me guíe, que me coachee, él va a ser mi mentor. There was two people between Dan and I chased him every single day. And I know Dan remembers this. He saw, even though I didn't have the skill sets, what I had going for me was my hunger, my love of my dream. Y había dos personas con él y yo estoy seguro que él recuerda esto. Yo lo perseguí todos los días. Él sabía que yo no tenía todas las habilidades que se requerían, pero sí tenía esa hambre de cumplir mi sueño, de lograr el éxito, de tener todo lo que yo quería. So again, driving the business, doing the business. I knew I was going to chase him down every single day. I wanted to know how to be successful. You know, 1 minute with him could change my life. And I chased him. I chased him every day. And it's amazing to me how many people sit back and wait, okay, how come Joe's never calling me? Or Dan? Or how come I'm not hearing anything from anybody? Don't be that person. Show that you're hungry. Show the universe you are hungry for success.
Y de nuevo ahí reside una diferencia entre hacer el negocio solo porque sí y manejar el negocio. Yo lo perseguí, yo tenía esa hambre, yo quería el éxito, yo quería que las cosas me pasaran. Yo no podía quedarme sentado esperando a que todo llegara a mí porque no iba a suceder así. No sean esas personas que se quedan atrás esperando a que las cosas sucedan. Demuéstrenle al universo que tienen el hambre, que lo quieren hacer, que lo quieren lograr. So then you've achieved and manifested your dream, and I know you manifested it. Can you share with everybody how you did that? Y Dan, tú lograste tu sueño, lo manifestaste, yo sé que lo hiciste. ¿Puedes compartir con la gente cómo hiciste eso? You bet. Joe, can you guys hear me? Yes, can't see you though. Oh, okay. Just 1 second. For some reason, my video went off. Let me get back to this. Okay, there's it. All right. Is my video on now? Yeah, Okay, so you guys can see me and you can hear me, correct? Excellent. yeah, Yes. correct. Excellent, excellent, excellent. Okay. Well, first of all, Joe, that was a great answer to my question and what you would need to do to get to that first rank and getting started. One of the questions that I get asked the most is this, and you can translate now, Lizzie. Thank you. Primero que nada, Joe, esa fue una gran respuesta a mi pregunta de qué es lo que harías y lo que necesitas hacer. Y bueno, una de las preguntas que más me hacen es la siguiente. Because I want to really check in with Joe's point here and then go to what he just asked about manifesting the dream. Y yo obviamente quería que ustedes vieran el punto de vista de Joe y yo poder contestar con la pregunta acerca de la manifestación del sueño. Again, back to this, one of the biggest questions that I get asked, and I have been asked for well over 30 years now, well over 35 years, just about the single biggest question I get asked is this: how do you know that this brand new person that you brought into the business, how do you know that they're going to be a leader? How can you detect the brand new person, you just brought them in, what are the signs that that person will be a leader? Y bueno, la pregunta que siempre me hacen, que ya me han hecho por más de 35 años, creo yo, es la siguiente. ¿Cómo sabes que la persona nueva que acabas de invitar al negocio va a ser un líder? ¿Cómo sabes que tiene la madera para lograr o que tiene lo que se requiere para ser un líder? Every one of you that are on this call right now, unless you're brand new to this call, brand new to NHT, and welcome, but every one of you have got at least one person on your team. Y yo sé que todas las personas que están aquí, al menos que seas nuevo en la llamada y nuevo en la familia NHT, bienvenido de ser así, pero yo sé que todos los demás que están aquí tienen al menos una persona en su equipo. If you haven't got one person yet on your team, you're brand new, you're just gotten started, and you're looking to sponsor your first person, this is for you as well. Pero si no es así, si todavía no tienes esa persona en tu equipo porque eres nuevo, pero estás buscando patrocinar esa primera persona, esa información también te sirve. Because these 4 things that I'm going to share with you, Joe Garcia was when he got involved with me over 30 years ago. Porque estas 4 cosas que voy a compartir contigo, las tenía Joe García cuando se unió a mí hace 35 años. What are the 4 signs of that brand new person becoming possibly a great leader? Y bueno, veamos cuáles son esas cosas que se necesita para que esa nueva persona se convierta en un líder. The first thing, Joe talked about it, is that person is phoning you. That person is calling you. That person is chasing you. You don't have to chase them, they're chasing you. That's the first good sign. La primera buena señal es que esta persona es la que te está buscando, te está llamando, te está persiguiendo, te está buscando unirse a ti, no tú a él. Over 30 years ago, Joe was chasing me all over the place, right to my car. He'd follow me to my car. He'd come over to my place. He'd phone me all the time. He was chasing me. I didn't have to chase Joe.
Hace 30 años, más de 30 años, yo me perseguía por todos lados, a mi carro, a mi casa, me hablaba, estaba en todos lados. Él me buscaba a mí, no yo a él. So if you're brand new in the business, you're brand new, you want to be chasing your mentor, your coach, your upline, your sponsor, whoever's teaching you, whoever's guiding you. Don't have them chase you. You chase them. Así que si tú eres nuevo, tienes que perseguir, tienes que buscar a tu líder, a la persona que te invitó, muéstrale que tienes el interés y que quieres hacerlo. Tú lo tienes que buscar a él, no él a ti. And if you've got a brand new person that's come into the business, if they're chasing you, they're calling you, they're texting you, they're emailing you, that's a good sign. Y si tú acabas de afiliar a alguien nuevo al negocio y esta persona te escribe, te llama, te busca, esa es una buena señal. Here's the second really good sign. La segunda muy buena señal es la siguiente. In the first 7 days, that brand new person, how many times have they shared the product with potential customers? How many times? Y es que en los primeros 7 días, esa primera semana, ¿cuántas veces crees que esta persona pudo haber compartido el negocio y el producto con nuevas personas? ¿Cuántas veces? Selling the product is not as important as the focus as sharing the product. As long as that activity of sharing the product is happening, that is critical in the first 7 days. Vender el producto no es lo mismo que compartir el producto. Es importante entender eso también, pero es la acción de hacerlo lo que nos va a dar resultados. So if you've got that brand new person and you're talking to them, you ask them in the first 7 days, how many times have you shared the product? Así que si tú tienes a esa persona nueva, le vas a preguntar en los primeros 7 días, ¿con cuántas personas has compartido el producto y el negocio? In the first 7 days, if they've shared it maybe 10 times, that's a really good sign. Si en esos primeros 7 días lo compartieron con 10 personas, eso es una muy buena señal. If they've shared the product maybe 5, 6 times, that's still a good sign. Si lo compartieron 5 o 6 veces, también es una buena señal. If they've only shared the product in the first week 1 or 2 times, not a very good sign. Pero si en esa primera semana lo compartieron 1 o 2 veces, no es tan buena señal. And if they haven't shared the product in the first 7 days with anybody, that's not a good sign at all. Pero si de plano no hicieron nada y no lo compartieron con nadie, no es buena señal para nada. Third sign, La tercera señal es la siguiente. ask them in the first 7 days, how many times have they shared the business and shared the opportunity? Esa primera semana les tienes que preguntar con cuántas personas han compartido la oportunidad, el negocio como tal. If they've shared the business 10 times, a dozen times, 15 times, fantastic. That's a great sign. Si compartieron el negocio 10 veces, 12 veces, 15 veces, increíble, es una muy buena señal. If they've shared it 5 or 6 times, that's still a good sign. 5 o 6 veces también es buena señal. If they've shared the opportunity only once or twice in the first 7 days, not a very good sign. Si lo compartieron 1 o 2 veces esos primeros 7 días, no es tan buena señal. And if they've shared the business with no one in the first 7 days, not a good sign. Pero si lo compartieron 0 veces, pésima señal. Now, sign number 4. Ahora vamos a la señal 4. Ask them in the first 30 days, not 7, the first 30 days, the first month, how many meetings, how many events, how many incentives and promotions and Zoom calls have they been on in the first 30 days? Le vas a preguntar que en cuántas reuniones ha estado en los primeros 30 días, no los 7, 30 días. ¿Cuántas reuniones, cuántas llamadas, cuántas presentaciones, entrenamientos, en cuántos ha estado? And in the first 30 days, if they're on every call, every conference call, every Zoom call, every meeting that you've got that's going on at the office, that's a very, very good sign. Y si en ese mes han estado en todas las llamadas, reuniones por Zoom, reuniones en lugares físicos, esa es muy buena señal.
If they're only on a handful, maybe 5 or 6, okay, that's okay. That's still a good sign. Si solo han sido algunas 5 o 6, también sigue siendo buena señal. And if they're in 30 days, if they're not on any calls, any Zoom calls, any meetings, any of the events at the office, if they don't show up for anything, that's not a good sign. Pero si en esos 30 días no han hecho nada, no han asistido a ninguna reunión, ninguna presentación, entrenamiento, nada, no es buena señal. I'll never forget over 30 years ago, Joe Garcia, who did not have the best skills. He wasn't the best trainer, wasn't the best speaker. But what did he do? What did Joe Garcia do 30 years ago? Y todavía me acuerdo hace 30 años que Joe García no tenía las mejores habilidades para poder hablar en público, pero ¿qué era lo que sí tenía él? He chased the upline. Perseguía a su upline. He chased his coach. He chased his mentor. He went after us. We never chased Joe. Joe chased us. Perseguía a su guía, a su mentor. No, siempre nos buscaba él a nosotros, no al revés. How many people did he share the opportunity with and the product with in the first 7 days? How many? ¿Con cuántas personas compartió el producto y la oportunidad en los primeros 7 días? We couldn't count. No podíamos tener una cuenta. Joe was sharing the product with anything and everything that was moving. Yo iba a compartir el negocio y la oportunidad con cualquier cosa que se moviera. And if they were breathing, and they had a social security number, Joe was talking to them about the business. Y si respiraban y tenían su seguro social, Joe les estaba hablando del negocio. He was also number 4 on every conference call, at every meeting, at every event, every time, in the front row, taking notes with guests. Every time. Y lo último que tenía él es que siempre estaba en todas las eventos, presentaciones, reuniones, en todo estaba, tomando notas en primera fila. So even though Joe started with no skill sets, no experience, no training, no background, no sales and marketing background, Joe became a global ambassador and the legacy that this industry and everyone would want to attain. Y aunque no tenía la experiencia, el conocimiento, no tenía el contacto con las ventas o con esta industria como tal, Joe llegó a ser embajador global y construyó un legado que todos quisieran. So if your brand new distributor is doing those 4 things in the first 7 days, in the first 30 days, your brand new person could be the next Jose Garcia. Y si tu persona nueva está haciendo esas 4 cosas, déjame decirte que él podría ser tu próximo Joe García. So, Joe, that was a very, very good point, which you were bringing up earlier, just as far as focusing on those few fundamentals. And now I'm going to answer your question about manifesting the dream. Well, that was a perfect answer to this question. Because that's how you did it. That's basically how I did it. But I can also expand. We've got about 15 minutes left, Lizzie. So I'm just going to take a few minutes here just to answer more of the question. Yeah, sure. Let me translate that so they can understand. Sure. Y bueno, Joe, muchas gracias por traer ese punto. Creo que fue muy, muy importante. Y ahora sí voy a contestar la pregunta acerca de manifestar el sueño. Y tenemos como 15 minutos todavía, así que voy a tomar unos minutos para contestar esta pregunta. Similar to Joe, when I got started 36 years ago in the industry, I had no experience. Y de manera muy similar a Joe, cuando yo inicié en esta industria hace 36 años, no tenía experiencia. I may have been in a worse situation than Joe personally when I got involved with the industry. Y creo que la situación en la que yo estaba era peor que la que yo tenía cuando me involucré en esta industria. Dan Catto at that time was 32 years old when I was introduced to the industry. Oh, wow, 36 years ago. Dan Catto tenía 32 años cuando fue presentado a esta industria hace 36 años.
At that time, I was broke. I had just lost my business and I was massively in debt. En ese entonces estaba en quiebra, había perdido mi negocio y estaba endeudado. And also, I was very sick. I'd been in the hospital for a couple of months. Y también estaba muy enfermo, había estado en el hospital por un par de meses And I had to move back in with my parents for support. y tuve que regresar a vivir con mis papás para tener ese apoyo. My wife had left me, so I was going through a divorce. Mi esposa en ese momento me había dejado, así que estaba atravesando un divorcio And I was really, really, really at the lowest point of my life. y de verdad que me encontraba en el punto más bajo de mi vida. But what changed my life is what Joe has talked about was two things. Pero lo que cambió mi vida es algo que yo ya he mencionado y fueron dos cosas. Is number one is I found an opportunity that I believed in. Lo primero fue que encontré una oportunidad en la que creía. And the second thing is I believed I could do it. Y lo segundo es que creí en mí, en que podía lograrlo. And the reason that happened was because of the other people that I saw in the industry, in the opportunity. If they could do it, I could do it. Y la razón por la que yo creía que sí podía lograrlo es que veía a la gente dentro de la industria que ya tenía lo que yo quería. Entonces yo pensaba, si ellos pudieron, yo también puedo. So for all of you that are on this call here tonight, that are in Colombia, that are in Bolivia, that are in Peru, that are in Mexico, all of you all you Latinos that are on this call, if Garcia and Catto can do it, and Kazoo can do it, and all these other global ambassadors can do it, can you do it? Of course you can. Así que para toda la gente que está aquí, ya sea que estés en Colombia, Bolivia, Perú, México, para todos mis latinos que están aquí, si García, Catto, Cazú y todos los embajadores que tenemos pudieron lograrlo, ¿también pueden ustedes? Claro que sí. So in saying that, Lizzie, I'm going to now switch it over to Joe, and I want to ask Joe this question. What would he do knowing where he is now? What would you do if you were at whatever rank you're at? How could you get the largest team and the largest group on the next incentive, which is the cruise? How do you get the most people on that ship? Joey, over to you. Y bueno, voy a pasar otra vez el micrófono a Joe, le voy a hacer una pregunta. Sabiendo el punto en el que él se encuentra, no, bueno, en el rango que te encuentres realmente, ¿qué harías? ¿Qué tendrías que hacer para llevar a la mayor cantidad de gente, a calificar a todo tu equipo al siguiente incentivo que es el crucero? Joe, te doy el micrófono. Great question, Dan. We're a good example of what I would do is what Teobaldo is doing. Muy buena pregunta, Dan. Y creo que tengo la respuesta correcta. Y es que haría lo que Teobaldo está haciendo. So Teobaldo has created a 90-day action plan group within his team. Teobaldo creó un plan de 90 días con su equipo. Each one of those people have committed to be all in. Y cada persona que está dentro de este plan se ha comprometido a estar al 100% adentro. And they have submitted their dreams, their dream. Ya han hecho sus sueños. And then each one of them have an action plan to participate in all events, all meetings, and showing the product and sharing the business. Y todos ellos tienen un plan de acción que involucra participar en todas reuniones, eventos, compartir el negocio y compartir el producto. And they're also being accountable to this group, to their commitments. Y también los hemos hecho responsables de ese compromiso que han creado con su equipo. And then he has reached out to me to help with the activity of this group and encouragement of this group. And we've done it a couple of ways with our specific trainings and question and answers, just to help them motivate through the different stages.
Después Teo se acercó a mí para ayudarlo con la parte de la motivación, de las actividades. Hemos hecho un par de entrenamientos, pero esa ha sido como mi aportación con ellos. So it's important for all us to understand as leaders that not everyone is self-starters. Most everyone struggles with their own belief of themselves. Y es importante para nosotros como líderes entender que no todos empiezan en el mismo punto. Muchas personas están teniendo problemas con creer en ellos mismos, So their identity of themselves struggle. tienen problemas con su identidad o cómo se ven a ellos mismos. So this group has been shown and taught a really big secret of mine and how you can change your identity very quickly and continue to get massive results over a period of time through these exercises. Así que a este equipo se les ha mostrado, se les ha dado la clave de cómo podemos cambiar nuestra identidad de manera rápida y que nos pueda dar mejores resultados. So if you listen to Dan, and when he was talking about me when I got started, oh my God, I thought, my God, I was horrible. Así que si has estado escuchando lo que compartió Dan con nosotros, yo también lo pensaba cuando inicié, era de, Dios, qué horrible estoy en ese aspecto. You know, I was 25 years old, but I was hungry. You know, I was young enough to understand that I needed to change my identity in so many areas. So I worked really hard at improving my skill sets. I was all in. And I did it for not just for myself, but I did it for the love of my family because I had a vision on how we wanted to live. Pero yo tenía 25 años, tenía toda el hambre del mundo, yo quería mejorar, quería lograr las cosas, quería tener una mejor vida, cumplir mi sueño, pero no solo era por mí, sino por el amor tan inmenso que tengo a mi familia. So if you want to, with the groups within that we have in Latin America, if you want to duplicate what Tio is, because he's going to get massive results with their people, you know, please see me and I can be able to help you structure that. Y la gente de Latinoamérica que quiera duplicar este plan que estamos llevando a cabo con Teo, pregúntenme, acérquense a mí para que yo pueda ayudarlos a hacerlo. Él va a tener resultados increíbles. A team that is committed together can accomplish much more than just one person. It takes a Y, team. It takes a team to rise up with all tides to make people great. We all need the support. y es que un equipo que se compromete a crecer juntos llega más lejos que una persona que lo está haciendo en solitario. Cuando un equipo se une, van a levantarse con más fuerza. I will share with you a quick little story. Voy a compartir con ustedes una pequeña historia de manera rápida. In 1969, there was a very famous study called the Pygmalion study. En el 69 se hizo un estudio que es muy famoso, se llama el estudio Pygmalion. So they had a teacher, and these researchers told this teacher that they're going to have 3 new students in her class. And these 3 students ranked the top 1% in the country. They were brilliant. Y bueno, el estudio consistía en que estos 3 investigadores se acercaron a una profesora para decirle que a su clase iban a llegar 3 alumnos nuevos que eran los mejores de todo el país. But that was a lie. These 3 students were below average in their class. So they were not brilliant. They were not top 1%. But they told the teacher this lie because they wanted to see the results of their study. Lo cual era una mentira porque estos alumnos estaban por debajo del promedio, no eran ni brillantes ni los mejores del país, pero le dijeron a la profesora esto porque ellos querían ver qué resultados tenían al finalizar el experimento. So this teacher was also told, do not treat these kids differently. Treat them like everybody else in the class, and don't tell anybody that they're brilliant. También le dijeron a la profesora que por favor tratara a estos alumnos como a todos, que no les dijera nada, que todo siguiera normal. At the end of the year, school year,
the researchers came back, and those three students, below average students, actually ranked in the top 1% in the country after the school year. Y al final del ciclo escolar regresaron los investigadores y se dieron cuenta que esos 3 alumnos que eran por debajo del promedio se habían convertido en efecto de los mejores del país. So what happened? Pero ¿qué fue lo que pasó? The teacher believed in the students so much. This is what the researchers deduced. So much that they were actually top 1%. Her belief transferred onto them. And they Y es changed que their identity. esta profesora creía tanto en estos 3 alumnos, de verdad creía que eran los mejores del país, confiaba tanto en ellos, que en un punto esta confianza que sentía la profesora se traspasó a los niños. But when you grow in a group and you're all accountable and everyone believes in each other and the coaches believe in them, working on them, eventually we're able to transpose that belief onto them, like those students. When they change their identity, they change their life. Cuando tú creces, estás rodeado en un círculo en el que todos son conscientes, en el que todos creen en todos y que te apoyan para seguir creciendo, esa confianza que ellos tienen en algún punto va a llegar a ti y eso te va a cambiar la identidad, por ende tu vida. So there was a study done a few years ago, another story. También otra pequeña historia, hace algunos años se hizo un estudio They took 1,000 average looking men en el cual tomaron a 1,000 caballeros que eran promedio en aspecto físico that were participating in the study. y ellos iban a participar en este experimento. So they split the men in two, 500 on one side, 500 on the other. Dividieron a los 1,000 caballeros, 500 en un lado y 500 en el otro. So the researchers went out and told the first 500 group of men, and they sprayed a cologne on these men. And they told the men that this cologne was the most expensive cologne in the world because it had a secret smell, pheromone, in that smell that drove women crazy. It made them look, it would make them look more attractive. Y bueno, el experimento como tal consistía en que al primer grupo de hombres, los investigadores les dijeron, les vamos a poner una loción, un perfume, que es el más caro del mundo, pero este es el que las mujeres encuentran atractivo, así que ustedes van a ser más atractivos, porque también tiene una feromona especial, así que cuando las mujeres los huelan, los van a ver diferente completamente. So 1,000 men, and what they needed to do is walk into the room randomly and introduce themselves to a camera. Así que estos 1,000 caballeros tenían que pasar una habitación y presentarse delante de una cámara. In another private room, there were hundreds of women in there, and the women had to look at the video screen and rank the men who introduced themselves. Are they attractive or not attractive? Del otro lado estaban mujeres que estaban viendo a los caballeros presentarse a través de la pantalla y lo que ellas tenían que hacer era decir si el hombre que se estaba presentando era atractivo o no. You know that 96% of the women chose the men in the first group that had cologne. Es importante recalcar que el segundo equipo no tenía colonia y entonces más del 95% de las mujeres eligió a las personas, a los hombres del equipo 1 como los más atractivos. So what changed? ¿Pero qué creen que fue lo que cambió? The men's identity changed. La identidad de los hombres cambió. They believed that this perfume would make them more attractive. So then when they walked in the room, they had this strut. They introduced themselves to the camera. And these women had picked up their energy, picked up their confidence, picked up their identity that was changed and voted them as more attractive. Lo que cambió fue la identidad de estos caballeros. Ellos de verdad creían que este perfume los hacía lucir más atractivos, así que en el momento que entraron a la habitación, lo hicieron con más confianza, con más seguridad, caminaban diferente
Y por supuesto que las mujeres percibieron, sintieron esa energía, esa seguridad, esa confianza, ese cambio de identidad. So when you work together as a group, as Tio is doing, many other leaders around the world, as a group in these 90-day action plan, the Pygmalion effect starts to appear in these groups. The identity starts to change because they have the support and the belief that everyone's for them and they're all working together in one plan. Así que cuando tú trabajas como equipo desarrollando este plan de 90 días, tal cual lo está haciendo Teo o como lo están haciendo otros equipos en el mundo, eventualmente el efecto Pygmalion empieza a darse y empieza a venir este cambio de identidad para las personas. So one last thing about identity. It's a cute story between Dan and I. Y por último, una pequeña historia muy bonita acerca de la identidad, que es conmigo y con Dan. So Dan came from the shoe industry. Dan venía de la industria de los zapatos, So he was an expert in shoes. por lo tanto era un experto en zapatos. And he was telling me one day that it was funny to me at the time, but he jokingly told me that his feet, that is 1 foot, was $400 a foot. So he paid over $800 for the shoes that he was wearing. Y me dijo en una ocasión, algo que a mí me pareció de verdad muy, muy curioso, es que cada pie de él valía $400, es decir, que había pagado un poquito más de $800 por los zapatos que estaba usando en ese momento. So I thought it was funny because he said, Joe, these shoes are 400 a foot, rather than saying what the total was. Pero lo que a mí me pareció gracioso fue que me dijo, Joe, estos zapatos cuestan $400 por pie, en lugar de decirme el total. And he taught me a really good success lesson at that time because he said, Joe, when you buy an expensive pair of shoes, a really high quality shoes, those shoes will live longer and last longer than that $100 shoe. So that $100 shoe is going to cost you thousands of dollars over time. But that $800 shoe is going to be with you for decades. Y en realidad me enseñó una gran lección de éxito, que ya después la comprendí. Me dijo, Joe, cuando tú inviertes esos $400 en unos zapatos de alta gama o de muy buena calidad, esos zapatos se van a quedar contigo para toda la vida. Van a estar mucho, mucho tiempo contigo y te van a ayudar a generar miles más. So I was at an event in Venetian, Las Vegas, one of the luxury hotels there. Y estábamos en un evento en Venetius, en Las Vegas, un hotel muy, muy lujoso. Venetian Hotel. Es el Venetian. And down in the shops, the luxury shops, I'm walking by and I see these beautiful alligator skin men's dress shoes. Y va pasando por estas tiendas muy lujosas, cuando vi unos zapatos preciosos de piel como de cocodrilo, eran preciosos. And when I looked at the price, $800, they were 400 a foot. Y entonces vi el precio, $800 americanos, ahí entendí que eran $400 por pie. And I bought those shoes. Y los compré. And I've had those shoes for now more than 2 decades. Y he tenido esos zapatos por ya más de 2 décadas. And when I first put on those shoes, I felt like that. I was wearing 400 a foot shoes. It made me walk differently. It made me feel better about myself. My identity changed. Y cuando me puse esos zapatos por primera vez, me sentía como Dan, porque estaba usando calzado de $400 por pie. Pero más allá de eso, me ayudó a sentirme diferente, a sentirme con más seguridad. Cambió mi identidad. And so when we change our identity, we change our lives. Y es que cuando nosotros cambiamos nuestra identidad, cambiamos nuestra vida. And the purpose of these groups
we help people change their identity, get better skilled. We're all working together and greatness happens from there. Y obviamente el propósito de estar en grupos como estos es ayudarlos a cambiar la identidad, a ser mejores, mejorar las habilidades, llegar a ser la mejor versión de ustedes que puedan. And I saw that in action last year. I was at Molly's second home in Vancouver, Global Ambassador Molly. Y de hecho yo vi esto en acción el año pasado cuando estaba en la casa de Mali en Vancouver, una de nuestras embajadoras. In her house, her second home, okay, it's not her primary home, her second home was almost 4,000 square meters, a massive home. Y esta, tengamos en cuenta que su segunda casa era de 400,000 metros cuadrados, era una casa inmensa. And I had an indoor pool. Tenía una alberca techada. And she used that house for a training events for her team, her 90-day action plan teams, where they would cook dinner and then they would plan out and do all that stuff out of that house. Several of our leaders had keys to the house and they could use it anytime. It was incredible. Y esta casa básicamente la utilizaban para entrenamientos, reuniones. Cuando ella hacía estos planes de 90 días, ahí se reunían para comentarlos. Muchos de sus líderes tenían llaves de esta y la podían usar cuando quisieran. Era una casa increíble. So Dan, you obviously have changed your identity and so my last question to you is, what is your vision for NHT Global here over the next 10 years? Because vision is important. Y Dan, obviamente tú lograste cambiar tu identidad. Y mi última pregunta para ti es, ¿cuál es tu visión para NHT aquí en el futuro? Porque la visión es una parte muy importante. So this year we're launching, as he shared with everybody, this high-tech mobile back office technology. It's going to be the best in the industry. Got some more tools coming. Colombia, I was just talking to Cynthia. She's there finalizing all the deals with the vendors. We're basically done. And we're just weeks away from officially launching there. Lots of great things. Porque como ya les hemos compartido, vamos a estar lanzando una nueva oficina virtual que va a ser móvil, que es de última tecnología. También la apertura de Colombia ya estamos a semanas. Cintia está ya finalizando los últimos detalles, pero las cosas que se vienen son increíbles. Yeah, okay, so Joe, I think you and I need several hours when we're going to do a training call. That was a great piece that you just did, Joe. That was a great segment, and I really wanted to echo on a lot of those points. But for the sake of time, I'm just going to take 2 minutes here and wrap up. Y yo creo que nosotros necesitamos más horas cuando estamos haciendo un entrenamiento juntos. Lo que compartiste fue increíble. Ya por el tiempo, solo voy a utilizar 2 minutitos más para contestar la pregunta. Here's my vision this year, 24, and here's my vision in 10 years. Y bueno, esta es mi visión para este año, 2024, pero también para los próximos 10 años. You're going to see Joe Garcia very, very, very shortly. Ustedes van a ver a Joe García muy, 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 muy pronto. In Peru. In Peru, yes. En Perú. You're also going to see Dan Catto in Paris, so many of you, in the fall. Ustedes también van a ver a Dan Catto en París en el otoño. And we hope to see all of you very, very soon on this incredible cruise. Y también espero verlos a todos muy, muy pronto en el increíble crucero que tendremos. And Joe did talk to you about some of the things that are happening in terms of the back office, et cetera, but there's 2 other incredible cutting edge tools that we have that are coming in 24, and you'll be seeing those later on this year. Y bueno, yo ya les comentó de la oficina virtual y todo eso, pero también tenemos 2 nuevas herramientas totalmente innovadoras que van a estar llegando y que van a ser de mucha ayuda.
You'll also see us in Colombia. There's no question about that. And you'll see new global ambassadors around the NHD world in 24. También nos veo en Colombia, de eso no hay duda, y también tendremos nuevos embajadores en todo el mundo este año. And new products that we'll be bringing to the Latin community in 24. Y nuevos productos que vamos a estar trayendo a la comunidad latina en el 2024. And right now, we're officially in 50 countries, shipping to 60. But my vision in 10 years, we'll be in over 100 countries. Y justo pues ya estamos cerca de los 60 países, pero mi visión para en los próximos 10 años es estar en 100 países. And a lot of those in South America. Y que muchos de esos sean en América, en Sudamérica. And with that, Teo, Jose, I'm going to turn it back to you. Joe, I guess you don't have, I mean, you were incredible tonight, my friend. But Teo, Jose, we're going to turn it back to you. It was a great call tonight. Thank you. Gracias. It was great. Ciao, ciao, everybody. Teo, José, les regresamos el micrófono. Fue una llamada increíble. Muchas gracias. Buenas noches a todos. And one last thing, Dan, I just wanted to impart to everybody, and it's so important, guys, to really understand this, is that Dan and I really care for all of your success. We will do whatever it takes to help you succeed. We're 100% committed to the Latin market. And I want to send all of you a big hug and kisses here. Let's make it happen again here in 2024. Y por último, equipo, quiero recordarles que Dan y yo estamos muy interesados en su éxito, estamos comprometidos con ustedes y ayudarlos a hacer todo lo que se requiera para que tengan este éxito y esta vida que se merecen. Les mandamos muchos besos, abrazos y vamos a hacer que este año también sea muy bueno. Un fuerte abrazo. Gracias. Ciao, ciao, everybody. Lots of love. See you. Gracias. Gracias. Lo máximo, lo Gracias, máximo. Dan. Gracias, Joe. Muchas Muchas gracias, gracias. Jose. My pleasure as always. Gracias por compartir siempre sus enseñanzas. Gracias. Gracias. Chao, chao. Ciao, ciao.